Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por recibirme. En esta ocasión vamos a tejer un gorro súper calado, ideal para las personas que están en la temporada de verano, en temporada de calor, porque es bien calado, con muchos agujeritos. El tejido es circular, granny, muy fácil. Como vieron en el maniquí de la niña de 1 año, queda como un gorro pescador, ¿sí? Entonces la cabellera tiene buen aire, no le transpira y están cómodas, y además de eso siempre están luciendo algo bonito para estar coquetas o hacer pinta, como decimos acá en Uruguay. Acá tienen en tamaño para adulto, solamente hay que seguir un par de indicaciones. Siempre tienen que medir el centro de la cabeza para saber hasta dónde hacer la circunferencia, ¿sí? El centro de la cabeza, para saber hasta dónde va la circunferencia. En este caso son 13 centímetros para la niña de 1 año, 13 centímetros. Esa es la distancia, y después tejemos todo en redondo sin aumentar nada y ya va formando solito el gorrito. En adulto, cuando lleguemos a los aumentos, les voy a decir qué es lo que hay que hacer, porque queda bien diferente al de la niña. Entonces hay que prestar atención. Cuando yo llegue a la medida de 13 centímetros, voy a volver a tejer un gorro para 1 año. Cuando yo llegue a esa medida, les voy a decir, y tomen nota allí, cómo calcular para más grande. Es una pavada realmente, pero hay que tomar nota para no olvidarse. Y en definitiva lo que queremos es que el gorro les quede bien, ¿no es cierto? Bueno, este está tejido con lana de bebé con acrílico, muy linda, de 2 milímetros, y lo tejí con un ganchillo de 2,50 milímetros. Solo ocupé 30 gramos de lana. Este está tejido en hilo 100% de algodón de 2 milímetros, y también lo tejí con un ganchillo de 2,50 y quedó bien lindo, y gasté 35 gramos de hilo, o sea, nada, realmente nada. Ahora yo con ustedes voy a tejer con una lana matizada, ¿sí? A pesar de que es para el verano, yo elegí hacerlo en lana gruesa para que se vea bien el punto, se vea dónde me meto, y se vea también cuando les voy a explicar cómo aumentar para adulto. Entonces por eso utilicé lana. Es solamente una prueba nada más. Ustedes lo hacen en hilo o en lana de algodón para que no transpire. Igual no va a transpirar porque está muy bien calado. En este caso yo voy a utilizar un ganchillo número 3. Y comenzamos. Retorcemos hacia nosotros, giramos y pasamos la hebra, el eslabón, y ajustamos. Y vamos a hacer al aire 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas al aire. Volvemos a la primera aquí. Tomamos la piolita de inicio para el costado del dedo y pasamos la hebra con un punto deslizado. Aquí levantamos 3 cadenas para el primer punto, y tenemos que tener adentro de este anillito formado por las 6 cadenas 16 puntos altos. Entonces restarían 15 y comenzamos. 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos con punto deslizado la tercera cadena de inicio y ya tenemos nuestra primera vuelta con 16 puntos altos. Aquí mismo donde quedamos, levantamos 3 cadenas para el primer punto y una cadena para separar. En este mismo lugar realizamos un punto alto, así. Separamos por una cadena, miramos bien porque siempre tiende a esconderse algún punto, y este lo dejamos libre y saltamos al siguiente y realizamos el mismo motivo, que es un punto alto, una cadena, un punto alto.
una cadena de separación y vamos a saltar uno y tejemos en el siguiente de la igual manera. Una cadena y un punto alto, de igual manera, perdón. Separamos con una cadena, separamos un punto y saltamos al siguiente. Una cadena y un punto alto en el mismo lugar. Así vamos a hacer toda esta vuelta con estos triangulitos separados por una cadena. Separamos con una cadena al final y contamos 1, 2, 3 y unimos con un punto deslizado. En esta vuelta tenemos 8 motivos, ¿sí? No se preocupen que esto quede así, porque a medida que van pasando las vueltas se va a aplanar, así que no le resten importancia. Tenemos 8 motivos, nos vamos con punto deslizado a la cadenita, levantamos 3 cadenas para el primer punto y una cadena para separar, y en el mismo lugar realizamos un punto alto. Como ven, repetimos el motivo, separamos con una cadena y aquí en la cadena de separación también va el mismo motivo, un punto alto, una cadena, un punto alto. Separamos por una cadena y vamos aquí a la cadenita donde tenemos el triángulo y también va motivo, un punto alto, una cadena, un punto alto. Volvemos a separar con una cadena y aquí en el espacio que hay entre motivo y motivo también va un motivo. Esto quiere decir que esta vuelta va aumentada de esta manera. Una cadena y repetimos el motivo en el mismo lugar. Así vamos a ir por toda esta vuelta haciendo los distintos motivos, adentro de la cadena de separación y adentro del motivo. Cerramos la vuelta a la tercera cadena con punto deslizado. En esta vuelta tenemos 16 motivos. Yo voy a llegar antes a la medida del centro de la cabecita de la niña de 1 año, porque la lana es gruesa. Eso también ténganlo en cuenta a la hora de elegir el material para tejer. Lo pueden tejer con lo que gusten. Vamos al centro de la cadena, ahí con punto deslizado. No, me quedo aquí mismo, perdón. Aquí mismo hago 1, 2, 3 cadenas para el primer punto, una cadena para separar y voy a trabajar aquí en la cadena. Ahí voy a hacer 3 puntos altos seguidos, 2 y 3. Una cadena para separar y me voy a la otra cadena que está solita, o sea, en el motivo no hago nada, solo en el espacio de la cadena ahí, 3 puntos altos, 2 y 3. Separamos con una cadena y volvemos a ir al espacio. Ahí abrimos bien y realizamos los 3 puntos altos juntos. Yo regreso para mostrarles cómo finalizamos, ya que levantamos solo 3 cadenas y hay que formar un motivo allí. Bueno, llegamos al inicio. Recuerdan que hicimos 3 cadenas para subir y una cadena para separar. Tenemos que completar aquí los 2 puntos altos que faltan. Así. Y con las 3 cadenas tenemos el tercer punto alto. ¿Sí? Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto. ¿Sí? Y aquí adentro del huequito hacemos 1 y 2. Y tenemos los 3 que precisamos. Ahora separamos con 2 cadenas. Y nos vamos nuevamente aquí al huequito y repetimos 3 puntos altos. 2 y 3. 2 cadenas y 3 puntos altos aquí en el huequito. 1
2 y 3. 2 cadenas y repetimos. Ahí. Repetimos los 3 puntos altos. Así vamos a trabajar toda esta vuelta. Recuerden que van 2 cadenas entre motivo y motivo. 2. Miren, yo ya tengo 12 centímetros y como es lana gruesa, llego antes a la medida de la niña. En este caso yo tendría que parar acá para 1 año y después tejer cómo se presentan los puntos, que eso se los diré cuando llegue ahí. ¿Por qué? Porque decidí sobre la marcha cambiar, por si no les queda claro cómo es para adultos. Entonces, con la cabeza del maniquí vamos a ir midiendo. Y acá estamos chicos. El centro de la cabeza sería esto. ¿Sí? Esto sería el centro de la cabeza. Así es como tienen que medir a la niña. ¿Por qué cambié sobre la marcha? Porque el maniquí es tan grande que no me entra en la mesa para filmar. Es muy, muy grande. Entonces, porque es tamaño natural de una nena de 1 año. Entonces un poco engorroso para mostrarles bien cómo es. Pero ya saben cómo es el centro de la cabeza. Igual la medida cuando yo llegue se las voy a dar y en la descripción del video también se las voy a dar. Bien. Entonces, supongamos que acá tenemos la medida para la nena y acá paramos, ¿está? Entonces, donde aquí paramos, cuando yo diga acá paramos, continuamos como se presentan los puntos y continúan para el de niño. Este es el más chiquito, pero yo lo voy a continuar para adulto porque quiero que vean bien cómo es que se agranda para llegar a la medida de adulto. La medida de niño es esta que tengo aquí en la mano. Igual en la descripción van a tener todas las medidas desde la 0 edad hasta el año, inclusive un poquito más, y para adulto. Continuamos. Estamos haciendo para adultos en este momento para que lo comprendan bien, porque si no me siento apenada que si no entienden algo. Unimos con puntos deslizados la tercera cadena de inicio. Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto, 1 cadena, 2 cadenas para separar y en el hueco que sigue aquí vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? 2 cadenas y repetimos el motivo de los 4 puntos altos. Para quienes tejen con hilo delgado, puede que para niños necesiten llegar también a este motivo, a esta fila, y hacen exactamente lo mismo, lo único que con hilo delgado. Entonces va a llegar a tener esta medida de punto aquí. 1, 2 cadenas y repetimos los 4 puntos altos. 1, 2, 3, recuerden que estamos tejiendo el centro de la cabecita, y 4. Separamos con 2 cadenas y continuamos. Motivo final, 2 cadenas de separación al finalizar, y aquí teníamos 3 cadenas más 2 cadenas de separación. 3 cadenas para el primer punto, y como son 4 puntos altos, restarían 3. 1, 2 y 3. Con las 3 cadenas formamos los 4 puntos altos. Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto y aquí adentro vamos a hacer 3 puntos altos, en total 4. 3 y 4, ¿sí? Y ahora vamos a separar con 3 cadenas y realizamos nuevamente un motivo de 4 puntos altos. Dos cadenas y repetimos. Y paso a explicarles lo siguiente. Aquí hicimos
acá 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, ¿verdad? En la próxima vuelta hicimos 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Después hicimos 4 puntos altos, 2 cadenas. Y ahora hacemos 4 puntos altos, 3 cadenas. A mayor diámetro del centro de la cabeza, nosotros tenemos que seguir esta lógica en ascendente de que si precisamos más medida, la próxima vuelta va a ser 4 puntos altos, 4 cadenas. Y la próxima 4 puntos altos, 5 cadenas. No creo que sea más de eso. Aunque tengan mucho volumen de pelo, no creo que sea más de eso. Por eso preferí enseñarles mejor el de adulto para que se entienda cómo son los aumentos, ¿sí? Y después de los aumentos, cuando lleguemos al centro de la cabeza, vamos a tejer de manera sistemática y eso mismo van a hacer en el de niña. Continuamos de esta manera por toda esta vuelta. Bueno, yo ya llegué a la medida. Este es el centro de la cabeza. Si quieren que les quede más holgado, le hacen una vuelta más, siguiendo la lógica que les enseñé. Les voy a mostrar cuánto mide. ...17 centímetros. ¿Sí? Para adulto, entre 16, 17 y 17 y medio estaría bien. Continuamos. Ahora vamos a tejer todo de corrido, sin hacer aumento. Recuerden que el aumento en realidad lo hacen las cadenas. Primero teníamos una, después teníamos dos, después teníamos tres, después tenemos cuatro. Pero el motivo de los puntos altos son cuatro, salvo al principio que son tres, pero después son cuatro. Entonces, aquí mismo levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto, 1, 2 y 3 cadenas para separar porque quedamos en el número 3. Y como no vamos a aumentar más, tenemos que seguir esta lógica para que vaya formando el gorro o el casquete, ¿sí? Entonces, nos vamos aquí a las cadenas y realizamos 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Separamos por 3 cadenas y repetimos el motivo. A medida que vamos tejiendo, se va a empezar a cerrar el gorro, que es lo que queremos. 3 cadenas y continuamos. Bueno, ven que ya va tomando forma. Tejí sin aumentar y ya fue cerrando. Ahí, ¿ven? Vamos a continuar de igual manera. Aquí finalicé colocando los 3 puntos que faltaban, porque habíamos iniciado con 3 cadenas y 3 para separar. Completamos con los 3 en la vuelta que toca y cerramos con punto deslizado. Aquí mismo vamos a ir tejiendo de igual manera hasta llegar al largo o a la altura ideal de nuestro gorro. 3 cadenas para el primero y completamos con 3 puntos para tener los 4 puntos altos. Y siempre vamos a cerrar con la cantidad de cadenas que quedamos en el gorro, o sea, en los aumentos. En mi caso quedé con 3. Ustedes pueden quedar con 2 o con 4. Tengan en cuenta eso. 1, 2 y 3 cadenas para separar. Y continuamos rellenando los espacios con puntos altos. 2, 3 y 4. 3 cadenas para separar y seguimos tejiendo y cerrando e iniciando vueltas hasta llegar por lo menos aquí, que le vamos a dejar un espacio para hacer el punto elástico para darle finalización a nuestro gorrito, ¿sí? Bueno, llegué a la medida. Para mi gusto sería esta.
antes de hacer el cierre final, que sería el punto elástico, ¿sí? En total hice 9 vueltas de 4 puntos altos separados por 3 cadenas sistemáticamente. Ahora lo que vamos a hacer es levantar los puntos tal cual se presentan. Entonces, aquí hacemos 3 cadenas para el primer punto. Aquí donde tenemos las 3 cadenas, tenemos que tener 3 puntos altos. Ay, que no puse la lazada. Acá. 1, 2 y 3. ¿Sí? Aquí tenemos 4. Entonces hacemos 1 en cada uno. Y de esta manera nuestro gorro queda con la circunferencia como venía. Y no la achicamos. La que la va a ajustar va a ser el punto elástico. Así. Se me resbala un poco porque hace más de 30 grados aquí y estoy tejiendo con lana. En el hueco de las 3 cadenas, recuerden hacer 3 puntos altos, así al aire, así. Y 4 en los motivos, así hasta el final. Una vez que tenemos todos los puntos levantados, cerramos la vuelta con punto deslizado. Ajustamos, levantamos 3 cadenas para el primer punto y como vamos a hacer el punto elástico, este cuenta como punto atrás y el que viene va por delante. Así, estiramos bien y pasamos 2 veces el punto alto. El que viene va por detrás. Nos cruzamos, extraemos la hebra, estiramos bien y también lo pasamos 2 veces porque es un punto alto en relieve. El que viene va por delante, así, por detrás, estiramos, por delante, estiramos bien para que quede a la altura de los demás. Así vamos a tejer toda esta vuelta. Para quienes tejan en lana gruesa como yo en este caso, con 2 vueltas del punto elástico está bien, si no hacen una tercera si tienen un hilo o lana más delgada, y la tercera sería que levantan 3 cadenas para el primer punto que cuenta como atrás y el siguiente como está por delante lo hacen por delante, el siguiente ya les muestra que está por detrás y lo deben hacer tal cual, por delante, por detrás. Eso sería todo. Yo finalizo acá porque como es gruesa la lana, ya llegué a la medida. Entonces en la tercera cadena ahí unimos con un punto deslizado, así. Hacemos una cadena extra para asegurar la labor, estiramos un poquito y cortamos nuestro excedente y procedemos a esconder este piquito que tenemos acá. Bueno, amigas, amigos, llegamos al final. Aquí ven cómo queda con la cabellera, ¿sí? Queda muy lindo y muy paqueto. Acá está con el maniquí sin cabellera y por eso queda con este vuelito, porque falta el pelito, ¿sí? Pero igual queda muy lindo el vuelito, por eso les dije tipo pescador. Aquí tienen el de niña. No se olviden que en la descripción del video yo les voy a dejar la medida del centro de la cabeza para las distintas edades y la altura, o sea, la medida en centímetros y ustedes van a tener que calcular cuántas vueltas hacen. Yo hice 9 vueltas para adulto, después que dejé de aumentar, y en total fueron 9 centímetros, más todo lo que tejimos anteriormente, llegamos perfectamente a la medida. También recuerden que son tejidos personalizados, ¿sí? Yo me guío con las cabezas de las muñecas de adulto, de estos maniquí, o el maniquí de 1 año. Compré exactamente un maniquí de 1 año para tener la referencia, como también cuando compro prendas de distintos talles para buscar el talle exacto, ¿sí? Y voy probando. Como no tengo a quién probar, pruebo en los maniquí. Entonces quiero darles medidas lo más exactas posible. ¿Cómo logramos medidas exactas? Siempre midiendo, siempre probándose y siempre mirándose en un espejo o probando a quién le van a tejer.
De esa manera ustedes van a lograr un buen resultado en vuestro tejido y no van a tener complicaciones, ¿sí? Les mando un abrazo grande donde sea que se encuentren. Les deseo mucha felicidad. Si no nos vemos en un videíto pronto antes de fin de año, que tengan un buen final de año y un mejor inicio de 2020. No se olviden de suscribirse al canal, invitar amigos o familiares a participar de él. Y los espero en un próximo encuentro en poquísimo tiempo para hacer alguna cosa linda. Bendiciones, paz y bien.